Continuamos con nuestro seminario sobre epistemología de las ciencias sociales. En esta clase haremos un rápido recorrido por algunas de las nociones generales del positivismo para comprender sus bases filosóficas en un marco histórico en el que veremos su progreso y algunos de sus puntos de quiebre. Este recorrido lo hacemos guiándonos con la lectura de Ortega Valcárcel, de su libro Los Horizontes de la Geografía del año 2000, específicamente el capítulo 11, que se llama Las filosofías racionalistas, la estirpe positivista, así como la lectura de la introducción al texto compilado por Ayer en 1965, que se llama El positivismo lógico. Iniciamos de la mano de Ortega, en quien leemos una visión general del positivismo. Desde este autor apuntamos al hecho de que la filosofía positivista del conocimiento científico se construye sobre la tradición y el legado del empirismo moderno, desde Francis Bacon a David Hume y John Stuart Mill, y que el positivismo como doctrina vino a formalizar lo que se consideraba el modo de producir conocimiento por parte de la ciencia, cuyo fin es el de establecer cuáles son los problemas científicos y cuáles no lo son, por ser metafísicos, por carecer de sentido. Así, la ciencia trata exclusivamente de los fenómenos observables, de los datos de la experiencia, de lo que es positivo, es decir, material. El objeto de la ciencia son los fenómenos, los hechos, los datos empíricos. En este particular apuntamos a que la naturaleza empírica del conocimiento científico constituye una constante de las filosofías en las que el modelo de conocimiento científico elaborado por el positivismo responde a una filosofía realista. Esto es, que el mundo natural es considerado real y objetivo. Sus características son independientes de las preferencias e intenciones del observador. Su carácter empírico resulta de que el conocimiento se asienta en la experiencia a través de observaciones, de las que proceden los que denominamos hechos, es decir, los enunciados de observación, con los que formulamos el resultado de las observaciones. El conocimiento está basado en estos hechos, en el carácter positivo de los mismos. Esto implicará que la relación sujeto-investigador, objeto-investigado, no es dinámica, no es considerada como pertinente en este quehacer científico. Desde esta perspectiva, podemos comprender entonces por qué el positivismo se manifiesta radical en su rechazo de la metafísica y de la teología, y como consecuencia se presenta como una filosofía secular y universalista, con lo que deriva en una ética y una concepción del mundo que trasciende el marco de la filosofía del conocimiento. Esto podemos leerlo en el texto de Ayer, cuando apunta que el positivismo lógico, tal como el positivismo de Hume, divide las proposiciones significativas en dos clases: las formales, como las de la lógica o las matemáticas puras, y las proposiciones fácticas, que se requiere sean verificables empíricamente, agregando además que se supone que estas clases de proposiciones contienen todas las proposiciones posibles, de manera que si una oración no logra expresar nada que sea formalmente verdadero o falso, ni expresar algo que pueda someterse a una prueba empírica en el marco de este análisis, se asume que no constituye una proposición en absoluto y por lo tanto no puede ser objeto de la ciencia, dado que no puede aportar algo para aumentar el conocimiento. Merece la pena recordar aquí la clasificación de las ciencias que leímos en el texto de Pardo para la clase pasada, según la que las ciencias pueden ser precisamente formales y fácticas, y desde aquí atinar a comprender un poco la dimensión de la influencia que ha tenido el positivismo en nuestra concepción y convicciones respecto a lo que es la ciencia o el quehacer científico. Una visión en la que se le asigna valor central al método, que es, según Ortega, lo que une a las múltiples variedades de filosofías positivistas. Y es que es el método experimental el que proporciona los hechos de observación y el proceso lógico de inferencia que permite derivar de las observaciones individuales multiplicadas las regularidades de carácter universal, es decir, las leyes científicas, las que han sido los postulados más consistentes del positivismo como filosofía de la ciencia. Desde y a través de su método, la filosofía positivista impregnó la cultura científica e hizo del empirismo, de la observación y la experiencia y de la inducción las claves de un método de conocimiento seguro, del método de la ciencia. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, los postulados del positivismo inductivo de Comte son incapaces de resistir las críticas que procedían de ámbitos tan diversos como
su propia práctica científica, del materialismo histórico y de la filosofía idealista. Estas críticas se dirigían contra los soportes lógicos del positivismo, sus soportes axiomáticos como práctica científica y como epistemología. Ni los hechos, ni la inferencia inductiva, ni la neutralidad del sujeto pueden resistir la evidencia de la lógica, la evidencia de la sociología del conocimiento y de la propia práctica científica. Es decir, que en su evolución como paradigma epistemológico desde finales del siglo XIX y ya en el primer tercio del siglo XX, la crítica a las concepciones iniciales del positivismo impulsaron la elaboración de una nueva propuesta para la filosofía del conocimiento, de una reflexión epistemológica que cristaliza en el positivismo lógico, el que constituye una formulación renovada y transformada de la herencia positivista. El positivismo lógico representa una inversión de los postulados tradicionales de la filosofía empirista. Supone la incorporación de los enfoques racionalistas en el positivismo. Así, podemos apuntar que el método positivo se fundamenta en dos cimientos esenciales, que son el empirismo y el racionalismo. El resultado más sobresaliente de las críticas al positivismo inductivo se identifica con la constitución del denominado Círculo de Viena, el que constituyó una institución dotada de medios e instrumentos para difundir sus planteamientos, comprometida con una específica concepción de la filosofía de la ciencia y del conocimiento de raíz positivista, que ha incorporado la tradición del racionalismo y de esta manera apunta a la naturaleza racionalista del conocimiento. El Círculo de Viena formula un proyecto explícito de la unificación del saber científico, asentado sobre la metodología común, que permitiría delimitar en el sentido estricto el campo de las ciencias. En tal sentido, el positivismo lógico proclama como uno de sus postulados básicos el monismo científico, esto es, la unidad de las ciencias, lo que implicaba la invalidez de toda distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, es decir, se aplican los mismos principios básicos de la ciencia, o en este caso del método científico, tanto a fenómenos naturales como a fenómenos sociales por igual. En el texto de Ortega leemos que este proyecto tiene tres soportes. Por una parte, el papel fundamental de los hechos y por tanto el obligado respeto a la experiencia en la tradición del empirismo decimonónico. Luego, la introducción de las construcciones teóricas como componentes esenciales de la producción del conocimiento y, como novedad esencial, el recurso al lenguaje formal como un instrumento que garantice la comunicación objetiva del trabajo científico. Se pretendía desbabelizar la comunicación científica. En Ayer podemos conseguir mayor elaboración sobre el positivismo lógico, algunos de sus intereses principales y algunos de los puntos de controversia. Este autor elabora sobre el ataque a la metafísica del que ya hemos apuntado algo más arriba y que puede sintetizarse en que las afirmaciones metafísicas carecen de sentido porque no tienen relación con los hechos, porque no están formadas en lo absoluto a partir de ningún enunciado elemental. Y por lo tanto, lo que éstas contienen no puede ser verificado. El proceso de verificación en sí mismo verá sus fallas apuntadas más adelante por Popper. Luego Ayer apunta a la relación entre lenguaje y hecho, en el que muestra el esfuerzo en dessubjetivizar el conocimiento de los hechos empíricos en su expresión y las implicaciones que pueda esto presentar para el principio de verificación planteado por el neopositivismo. En tercer lugar, apunta a la ética y la propuesta de considerarla como una ciencia social de corte positivista cuyos enunciados apuntarán a hechos y que por lo tanto no se trataban de imperativos. Finalmente, al referirse al análisis filosófico, apunta a los esfuerzos desde el positivismo lógico con reemplazar o para reemplazar la filosofía por la lógica de la ciencia, por el análisis lógico de los conceptos y las proposiciones de la ciencia, ya que la lógica de la ciencia no es otra cosa que la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia, con lo que reduce la filosofía a la lógica del lenguaje. Quizá en el esfuerzo apuntado por Ortega de desbabelizar la comunicación científica y en un síntoma, me aventuro a decir, de oponerse a otras formas de concebir pensamiento científico que plantea una relación sujeto-objeto dinámica e interactiva en su propuesta. El positivismo lógico apunta a que es el mundo de las teorías
al que corresponde el avance del conocimiento, con lo que el mundo de los enunciados teóricos adquiere una preeminencia absoluta. De tal manera que la nueva filosofía se define como analítica. El mundo de la experiencia, de los hechos, es decir, el empírico, es el del conocimiento sintético. Se le atribuye una función esencial en el nuevo esquema del proceso del conocimiento, la de verificar la validez de los enunciados teóricos y, por tanto, la confirmación de la verdad o el error de las teorías científicas. El vínculo lógico entre ambos niveles, el empírico y el racional, se produce a través de la deducción, invirtiendo el proceso característico del positivismo tradicional, asentado sobre la inducción. La inducción es sustituida por la vía deductiva que desciende desde los enunciados lógicos a los de observación o hechos, los que se convierten en verificadores de los primeros. Es decir, los hechos deben permitir verificar la validez de los enunciados teóricos. Esto es, los hechos deben servir para comprobar las teorías. Una máxima en la que vamos reconociendo lo que damos por sentado que ha de ser el conocimiento científico, casi equiparado con la validez del método y que descubrimos como una forma, entre otras, de aproximarnos a la realidad y buscar la manera de comprender los fenómenos que en ella vemos. Reconocemos en esta tradición un paradigma en el que el principio de verificación se convierte en un punto cardinal de la concepción neopositivista. La cuestión de la verificación era central en la obra de los positivistas lógicos de la Escuela de Viena. Así comprendemos entonces que la tradición positivista se manifiesta en el papel que asignan a la experiencia como clave del proceso de conocimiento, al proceso de verificación, la comprobación experimental de los enunciados teóricos y de su validación. Estos son los rasgos distintivos del positivismo lógico o empirismo lógico. La introducción del componente racionalista en el discurso positivista culmina en el racionalismo crítico de Popper, quien pone el énfasis en los procedimientos para erradicar el error, más que en la comprobación de los aciertos de las teorías, como hacían los representantes del empirismo lógico, con lo que Popper apunta a las insuficiencias de la construcción neopositivista. Popper pretendió establecer nuevos criterios de demarcación del conocimiento científico empírico y diferenciarlo del no empírico, metafísico o no científico. Para ello define tres instancias. Una primera instancia o demarcación observacional de naturaleza experimental, empírica, vinculada con la obtención de los datos o hechos. Una segunda instancia o demarcación teórica a la que corresponden tanto el proceso de inferencia como el de verificación del neopositivismo. Una tercera instancia o nivel formal, identificada con el lenguaje normalizado, lógico y matemático, fundamento de la objetividad del proceso cognoscitivo. Constituyen los tres niveles o instancias del proceso de conocimiento científico, según Popper. Estos son los criterios de demarcación del conocimiento científico, que completa con la introducción de la idea de refutación, la falsabilidad, en oposición a la de verificación, y en relación con la función y significado de la teoría de la ciencia. Este giro en el enfoque apunta al hecho de que no es posible la verificación de teorías por los hechos de observación, pues el proceso de observación forma parte de la construcción teórica y queda impregnada por ella. Los enunciados de observación, los hechos, no son independientes de los enunciados teóricos, las teorías. Estas condicionan el significado y la interpretación de los primeros. La validez de las teorías científicas no depende ni puede depender de los hechos u observaciones empíricas. Por otra parte, el racionalismo crítico de Popper establece un corte epistemológico radical entre las ciencias de la naturaleza en general y las ciencias sociales, en abierta contradicción u oposición al monismo científico de los postulados del positivismo lógico, con lo que rompe este principio monista de la ciencia de los empiristas lógicos, al negar la posibilidad de la ciencia histórica. Con lo dicho hasta ahora y apoyados en las lecturas de Ortega y de Ayer, entendemos que el positivismo lógico comprende cientificismo, políticas científicas y valores como la libertad, así como una concepción positivista de la ciencia.
Constituye una ideología tanto como una filosofía y una metodología. Esto es que es una de entre varias formas en las que podemos abordar la realidad y los fenómenos que en ella vemos, para procurarnos una comprensión del mundo. Y al comprenderlo de esta manera entendemos las falencias en sus intenciones iniciales que apuntaron a verdades universales y necesarias, a verdades absolutas a las que solo se puede acceder a través de un método, el suyo propio. Ya lo apuntaba Feyerabend al señalar como una ideología del método exclusivista que tacha de metafísica e ideología toda forma de conocimiento que no se base en su método. Será pertinente entonces retomar en este punto lo que Wallerstein refiere cuando asegura que la ciencia se encuentra en crisis, que ha perdido su otrora indiscutido prestigio. Luego de la lectura de Ortega y Ayer es posible entonces argumentar que es la ciencia moderna la que se encuentra en crisis, la razón moderna y su paradigma positivista, que, como leemos en Pardo, ha sido reducido a su método, a una técnica, a un discurso, entre otros tantos, podríamos decir, que busca ofrecer explicaciones respecto a la realidad y los fenómenos que en ella vemos. Con los argumentos esbozados en esta presentación podemos iniciar nuestra discusión, así que nos vemos en clase.